Seguimos con mucho más de Caracú. En esta parte del programa queremos adentrarnos nuevamente a causas cajoneadas por la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía con las carpetas que tiene de evidencia o de denuncias para abrir investigaciones? Vamos a hacer un recuento, un recorrido, ya lo hicimos en programas anteriores, pero es que hay tanto para hablar, desde la inacción y de la ineficiencia de la Fiscalía General de la República en casos particulares. Por ejemplo, recordarán el nombre de Nacho Mazzulli con su mamá Mónica Mazzulli, que hicieron y realmente emprendieron tanto en plena pandemia para ayudar a cientos de familias en la necesidad, en medio de tanta necesidad, cuando familias tenían que pasar noches enteras, madrugadas enteras, esperando algún resultado, esperando alguna noticia favorable allí en los centros de espera, en los distintos hospitales. Ellos iban y armaron un grupo con cientos y miles de voluntarios paraguayos para llevar comida. Un episodio en particular que relata Nacho y que relata Mónica Mazzulli es sobre un momento en plena pandemia en donde Nacho va a pasear a sus perritas. Se pasó 5 minutos de la hora donde el decreto decía que hasta las 22 nomás uno podía estar fuera de la casa. 5 minutos pasaron. ¿Qué pasó? La policía lo detiene, lo amenaza con llevarlo a la fiscalía, se abre una causa penal, el fiscal lo procesa, pide un criterio de oportunidad. Una cuestión que realmente no van a poder entender ni creer dentro del relato que vamos a hacer en recuentos de la Fiscalía. Esta Fiscalía que tuvo mano dura con, por ejemplo, María Esther Roa, la líder, la abogada, la activista de este grupo de Scratch, que también fue procesada por violación de cuarentena, una figura que no existe en el Código Penal paraguayo. Sin embargo, 2 fiscales la llevaron a juicio, la imputaron, la acusaron y la llevaron a juicio por la supuesta violación de cuarentena. Y sin embargo, tiene la mano muy blanda cuando se trata de causas en las que hay políticos en el centro de estas cuestiones, cuando hay que imputar, por ejemplo, a algún político relacionado en particular con el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, que fue quien puso a Sandra Quiñones, de hecho, en el cargo y quien fue siempre su candidata, según reveló Raúl Fernández Lippmann en los audios de los manejos del jurado en enjuiciamiento de magistrados. Vamos a esta primera parte, Rubén. Así es, vamos a esta primera parte del material que tiene que ver con la Fiscal General del Estado. Bueno. Como ya habíamos relatado la semana pasada, la Fiscalía General del Estado suma un largo historial de actuaciones llamativas que han favorecido la impunidad. Todo bajo la administración de Sandra Quiñones, bajo la picota de un posible juicio político. El libelo contra Quiñones consta de 89 páginas y 2.400 hojas de pruebas documentales. La principal acusación es mal desempeño de funciones y encubrimiento en procesos vinculados mayormente al gobierno de Horacio Cartes y su círculo político y empresarial. También se la acusa de inacción en denuncias contra una red de lavado de dinero atribuido al expresidente. En el libelo, redactado principalmente por la diputada Katia González, se acusa a la titular del Ministerio Público de actuar en forma discrecional y sin independencia en casos de contrabando, lavado y crimen organizado. Así también, la acusan de debilitar las fiscalías barriales y especializadas en el combate a la corrupción y crimen organizado. En el documento, también la acusan de incumplir con la obligación de disponer de un programa de protección de testigos, víctimas y funcionarios que denuncien corrupción. Repudian, además, que Quiñones declaró a la Fiscalía inauditable ante la Contraloría. Lo cierto es que en los años de la administración Quiñones, el Ministerio Público ha demostrado disparidad de actuaciones. Mano dura contra el ciudadano común y los opositores, una caricia para los amigos del poder. Volvamos a revisar algunas causas. El delito ambiental de Nacho. Uno de los últimos absurdos de la Fiscalía fue revelado la semana pasada por Mónica Mazzulli, madre del joven Ignacio Mazzulli. Sí, el mismo que durante los peores meses de la crisis sanitaria y económica lideró la acción solidaria más grande, repartiendo miles de platos de comida a familiares de pacientes con COVID.
Nacho fue llamado a una inspección psicológica y a declarar bajo la carátula de delito ambiental en febrero de este año. Su delito, haber salido a pasear a sus mascotas durante la hora límite de la restricción de circulación en la pandemia. La madre de Ignacio publicó en sus redes el mal momento que pasó su familia, en especial su hijo. Nacho había salido a pasear con sus 2 perras y volvió a su casa a las 22:05 minutos. Ínterin en el que fue captado por una patrullera. Los policías le dijeron a su madre que el caso debía ser remitido a la fiscalía por supuesta falta al deber de cuidado. Curiosamente, el caso fue caratulado luego como delito ambiental y la fiscalía siguió a la carga. Nacho relató que el mensaje de notificación de la audiencia judicial llegó a través del teléfono de su madre. Indicó que ambos no entendían por qué estaba siendo procesado, pero que debía cumplir con el pedido judicial. Así, debía presentarse a la audiencia y prefirió hacerlo de manera telemática el 16 de febrero. Agregó que 5 días después de que haya sido notificado, también llegó un mensaje de una funcionaria del Poder Judicial que decía que él debía pasar por una evaluación psicológica. Massulli agregó que salió llorando de la consulta por la impotencia que sentía y por haber sido tratado como si fuese un criminal. El caso de Nacho no es el único. Los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz llevaron a juicio a la abogada y activista anticorrupción María Esther Roa por el delito de violación de cuarentena sanitaria, tras liderar manifestaciones contra la fiscal general del Estado. María Esther lideró junto a otros ciudadanos una manifestación contra los hechos de corrupción que marcaron las primeras compras de la emergencia sanitaria en el ya lejano 2020, ese año que muchos preferimos olvidar y que otros utilizaron para robar. La figura inventada para procesar a la abogada fue la violación de cuarentena sanitaria. Sí, inventada, porque no existe esa figura en ningún lugar en la legislación paraguaya. Y aún así, la Fiscalía siguió con el proceso. En primera instancia, Roa fue absuelta porque la figura penal ni siquiera existe. Los fiscales apelaron e insisten en procesar casualmente a la mujer que ha liderado las denuncias contra la impunidad permitida desde la Fiscalía General del Estado. Pero todavía no hemos visto lo más grave. El 18 de diciembre de 2018 se produjo en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú y frontera con Brasil, un operativo anticontrabando como muy pocas veces se había visto en esa localidad, considerada como uno de los puntos clave para el paso de mercaderías de contrabando al vecino país. El operativo estuvo encabezado por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, UIC, y contó con el apoyo de 70 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, 3 fiscales de la capital y 16 funcionarios del Ministerio Público. En la oportunidad, los intervinientes decomisaron 30 embarcaciones, 19 rodados y casi 5.000 cajas de cigarrillos, en su mayoría fabricados por Tabacalera del Este S.A., firma del expresidente Horacio Cartes, de acuerdo con los informes brindados tras el procedimiento. Emilio Fuster, titular de la UIC, remitió días después un oficio al Ministerio Público para solicitar una serie de diligencias. El documento tuvo mesa de entrada en la Fiscalía el 27 de diciembre de 2018. Como primer punto, Fuster solicitó que la Fiscalía libre oficios a la Armada Nacional a fin de que se informe la identidad de las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre estaban inscriptas las embarcaciones decomisadas durante el procedimiento. Como segundo punto, solicitó el allanamiento de las tabacaleras cuyas marcas fueron incautadas. El pedido explicaba claramente que lo que se buscaba era verificar e incautar las documentaciones que acrediten la comercialización de las mercaderías a terceras personas residentes en la ciudad de Salto del Guairá. En concreto, se buscaba la verificación de facturas contado o a crédito, recibos de pago, recibos de depósito y libros obligatorios de comercio. Lo que se buscaba era hacer el seguimiento del dinero y aclarar la forma en la que los productos terminaron en poder de los contrabandistas que utilizaban los puertos clandestinos para remitir las mercaderías al lado brasileño. El 95% de los cigarrillos incautados eran de marcas fabricadas por Tabesa, propiedad del expresidente Cartes. Todo el cargamento fue catalogado como contrabando por aduanas.
En allanamientos simultáneos verificaron 5 depósitos y otra cantidad similar de puertos clandestinos sobre el río Paraná, logrando incautar un total de 30 potentes embarcaciones empleadas para el transporte de cigarrillos al lado brasileño. La parte restante correspondía a marcas de otras firmas de Ciudad del Este y de Asunción. Los fiscales encargados del procedimiento fueron María Estefanía González, Diego Silverberg y Carmen Gubetich de Catoni. En concreto, estos 3 agentes del Ministerio Público respondían directamente a Sandra Quiñones, pues la unidad anticontrabando de la capital no cuenta con fiscal adjunto. Sí, es sobre un caso que tuvimos en el año 2018, operativo Salto Guairá, el primer gran operativo anticontrabando en este caso, donde hemos incautado gran cantidad de cigarrillos. A raíz de ese primer procedimiento también se ha requerido algunas diligencias al Ministerio Público, entre ellos en este caso el allanamiento de todas las tabacaleras cuyos productos fueron encontrados en aquel entonces en la ribera del río y en algunos depósitos allanados en su oportunidad. En oportunidad lo hemos conversado y siempre venimos conversando con los fiscales de la necesidad de profundizar las investigaciones anticontrabando, ¿verdad? Es bien sabido que el contrabando es un hecho precedente del lavado de dinero, ¿verdad? Y es importante y es relevante siempre seguir la ruta del dinero, ¿verdad? Por eso nosotros hemos requerido en aquel entonces se realice este allanamiento para verificar efectivamente, ¿verdad?, con quienes comercializan estas tabacaleras, con su distribuidora, si realmente existen las distribuidoras, si realmente existe aquella persona que viene a pagar 70, 80 mil dólares por una carga, si tiene la capacidad económica de pagar, ¿verdad? Seguir la ruta del dinero para llegar a los verdaderos responsables del contrabando en todos los niveles, ¿verdad? Porque a los verdaderos financistas, capitalistas que finalmente lavan dinero en el país, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces el Ministerio Público tuvo el criterio de no prosperar los allanamientos, atendiendo que iban a requerir iban a realizar otras diligencias, ¿verdad? A fin de llegar también al mismo objetivo. La fiscal González fue apartada de la unidad anticontrabando por liberar un cargamento de azúcar de supuesto contrabando. Y no le gustó para nada que se le haya criticado. De hecho, no le gustó ni siquiera que le hagan preguntas. María Estefanía, déjame terminar, por favor. María Estefanía, por favor, te pido. María Estefanía, me parece que tu objetivo es, caramba, blanquear la carta en punto, porque no dejan ni hablar. Pero escúchame, por favor, no podemos ni conversar, María Estefanía. Escucho perfectamente. Bueno, que solamente vos querés ser dueño de la verdad. Yo te quiero preguntar algo. Cuánta paciencia la de Luis. Bueno, volviendo al tema. Lo cierto es que la fiscal María Estefanía González se jactó de haber condenado a personas por este caso. Sí, a estibadores, los últimos eslabones en la cadena, pues son los que se dedican a cargar y descargar las mercaderías. Nunca se supo nada del origen real de los cigarrillos. Y si de contrabando hablamos, las estadísticas demuestran que el Ministerio Público ha demostrado ineficacia absoluta en lucha contra este mal. Y hay que recordar que contrabando no es solo lo que ingresa, sino también lo que sale del país. 2 unidades fiscales con sedes en Ciudad del Este son las encargadas de atender las denuncias de contrabando en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Las estadísticas evidencian una elevada falta de respuesta del Ministerio Público a los casos que son denunciados por aduanas, Policía Nacional, Área Naval y algunos particulares. De 2019 a 2021 ingresaron 118 denuncias por contrabando en Alto Paraná. 34 causas fueron desestimadas y 30 archivadas. Fueron imputadas solo 18 personas y se registraron 8 acusaciones. A un involucrado se le otorgó el procedimiento abreviado y a uno la suspensión condicional. Quedaron pendientes 10 requerimientos conclusivos y 36 investigaciones están abiertas. Los datos revelan que de las 118 causas ingresadas, en 28 casos se dio una salida de calidad, condena, criterio de oportunidad, acusación, suspensión condicional
y otras más. Es decir, que el Ministerio Público tiene una efectividad en la lucha contra el contrabando, por lo menos en esta unidad, de solo el 23,72%, ya que el 76% de las denuncias no han tenido respuesta de parte de la institución que representa a la sociedad. De las 118 causas ingresadas, solo fueron imputados 18 involucrados en el hecho punible de contrabando. Es decir, que en solo 15% de los casos fueron imputados en el periodo de 3 años. En Canindeyú, desde el 2019 al 2021, se registraron 19 causas de contrabando. De este total, 4 fueron desestimadas. Se imputó a un total de 7 personas y una se encuentra en rebeldía. Hay 5 acusados. Fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento 2 involucrados y 3 con el procedimiento abreviado. Se tiene un requerimiento conclusivo pendiente y 8 causas continúan en investigación. El análisis de estos datos revela que de las 19 causas ingresadas, 17 tuvieron una salida de calidad y quedó sin respuesta el 10% de los casos que fueron denunciados en Canindeyú. De los 19 casos, se registraron 7 imputaciones en 3 años, lo que representa el 36,84% de las denuncias ingresadas en el Ministerio Público. En el departamento de Itapúa, en los últimos 3 años, se anotaron 15 causas por contrabando. Hubo 6 imputados y 4 personas fueron declaradas en rebeldía. Con la suspensión condicional, se benefició a una persona. Están pendientes 2 requerimientos conclusivos y 5 casos siguen en investigación. Seguimos en Caracú, vean ustedes esta primera parte del material que preparamos para esta oportunidad, la parte 2 de las causas cajoneadas por la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñones. Veían los extremos de la Fiscalía General, de procesar a Nacho Mazzulli por delito ambiental, por haber sacado a pasear a sus perritas durante una noche y habiendo pasado 5 minutos del horario reglamentario en la zona de su casa, no es que estaba de farra, no es que estaba haciendo absolutamente nada al lugar, lo deciden procesar. Y sin embargo, un movimiento bastante llamativo de la Fiscalía General del Estado es que cuando el ministro anticontrabando, Emilio Fuster, solicita el allanamiento de unas tabacaleras cuyas marcas fueron incautadas en poder de contrabandistas en la zona de Salto del Guairá, decidió no allanar estas tabacaleras. ¿Cuál era la tabacalera principal? De acuerdo a los datos de aduanas y de la unidad anticontrabando, nos lo estamos diciendo nosotros, eran marcas de Tabacalera del Este S.A., Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes. Esa tabacalera y otras, la Fiscalía General no se animó a ordenar el allanamiento, Ricky. Y el Ministerio Público que nosotros decimos, denunciamos, es selectivo. ¿Por qué selectivo? ¿Por qué decide abrir una causa, por ejemplo, sobre un ciudadano que pasa 5 minutos por haber paseado a sus perritas o porque otra persona decide manifestarse en el libre ejercicio de su derecho? Mientras que, por ejemplo, causas como contrabando, como evasiones de impuestos, como lavado de dinero, siguen impunemente sin realmente seguir un proceso en el que se llegue a los verdaderos responsables. Porque la Fiscalía dice, no, pero es una causa que se llegó a una condena, es una cosa que se llegó a una investigación. Pero son los realmente eslabones más bajos dentro de un esquema que finalmente lo que hace es liberar a las cabecillas y las cabezas de los que generan todo este esquema perverso de ilegalidades y de ilícitos y que pueden seguir cometiéndolo libremente, Rubén. Y uno prefiere reír para no llorar ante semejantes selectividades de este ministerio, perdón, de esta Fiscalía General del Estado. Uno se pregunta, ¿por qué esa amnesia selectiva con ciertas causas y por qué el ataque inmisericordia a personas que de repente van a pasear a su perrito, a personas que transgredieron la cuarentena por 5 minutos, cosas que uno no se explica y que merecen explicación? Vamos a seguir con este tema. No se olviden, pueden contactar con nosotros, con la producción al WhatsApp al 0976-952-531. Es la línea directa con la producción a través del WhatsApp. Escríbanos, envíen sus denuncias, sus comentarios, sus opiniones respecto a los temas que estamos tocando en nuestro programa y también les garantizamos que si envían denuncias van a tener el seguimiento y sobre todo el anonimato requerido.
A la vuelta de la pausa vamos a seguir revisando el actuar bastante llamativo de la fiscal general del Estado o del Ministerio Público en general bajo la administración de Sandra Quiñones. Recién le escuchábamos a María Estefanía González en la primera parte del material jactándose de haber conseguido condenas por contrabando de cigarrillos. Ya decía Ricky recién, los condenados eran los eslabones más bajos de la cadena, eran los estibadores, esos que cargan las cajas llenas de cigarrillos a las lanchas para ser enviadas al Brasil. Esos no son los dueños de las cargas. Nunca se quiso investigar realmente quiénes eran los propietarios de esas cargas. Pero atención, porque vamos a demostrar a la vuelta de la pausa, con números, con estadísticas que no aceptan opinión, la ineficacia del Ministerio Público en la lucha contra el contrabando. Pausa y enseguida seguimos con más de Caracú.